A mí me sorprende que Iglesias y la base sean tan anti-PSOE, cuando su partido debe pactar con el PSOE, sabotea sus propias alianzas. Pero es que él, tienes que haberlo oído cuando empezó y decía, yo no quiero ser el 20%, yo no quiero que mi máxima aspiración sea arrancarle una consejería al maldito Partido Socialista, yo quiero ganar, decía él con una convicción. Tengo los vídeos, tengo los vídeos. Es una entrevista que le hizo el diario, su amigo Nacho Escolar. Y yo quiero ganar, no quiero ser el 20%, no quiero ser el 15%, no quiero que mi máxima aspiración política sea arrancarle 3 consejerías al maldito Partido Socialista, no quiero ser una bisagra, quiero ganar. Claro, el problema es que la gente no votaba por él, entonces, es el problema de esa izquierda, que tiene todas las ganas de ganar, pero no puede conseguir que la gente vote por ellos. Entonces, sus alianzas con el PSOE son obligadas y las hace con exigencias como las que hizo para que su esposa fuera secretaria de Igualdad, ministra de Igualdad, con los resultados que obtuvimos. O sea, cuando tú le das un ministerio a un partido con el que haces un pacto de gobierno, ese puede hacer lo que quiera en ese ministerio. Gobierna esa parte del espectro gubernamental, por así decirlo. Manda en esa parte y tú tienes que aprobar sus leyes aunque no te gusten. Esa es la base del pacto, de los pactos de gobierno en los países, de los regímenes parlamentarios, ¿no? Entonces, pues sí, pero el PSOE salió perdiendo muchísimo con las leyes que se le fueron ocurriendo a este señor. Entonces, bueno, pero es que él lo que quería era destruir al Partido Socialista. Él decía, para que haya un cambio en este país, lo primero que tiene que desaparecer el Partido Socialista. Y pues mira, los años pasan y el que ha desaparecido eres tú, ¿no?